¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Erendira Gámez, soy psicóloga. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema que nos toca el día de hoy, porque bueno, ya les había platicado que elaboré un post, lo voy a volver a hacer aquí porque ya tenemos varios temas. Elaboré un post en el que les preguntaba qué temas querían tocar. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo ahora con este live nocturno, que es los miércoles a las 9:30. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el agotamiento emocional. Hay un tema que tal vez no lo hemos ubicado muy bien en nuestro día a día, pero que está presente, sobre todo ahora con esta nueva anormalidad, porque ya no le llamo normalidad, con esta nueva anormalidad es que se presentan mucho estos casos. Y bueno, voy a confesarles cómo es que surgió esta temática. Pues todos fueron y escribieron ahí el tema del que querían platicar en el post, en mi biografía personal, fue donde hice el, 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 la convocatoria y ahora lo voy a hacer aquí también. Y fueron y lo escribieron. Entonces, cuando yo leí este tema, decía pesadez. Incluso me contacté con la persona que lo había propuesto, porque yo no entendía muy bien si ella quería hablar acerca de la pereza. Incluso cuando les di el video introductorio de todo lo que íbamos a ver en estos días, en los temas, yo lo tomé como si se tratara de pereza y después me contacté con ella y me di cuenta que de lo que ella estaba hablando era de un síntoma que pertenecía precisamente a este estado emocional. Un estado en el que hay diferentes aristas, pero una de ellas es que ha sido fuerte demasiado tiempo. Una de ellas es que si tú eres el pilar, yo no tenía pensado iniciar de esta manera, pero me llama mucho la atención comentarlo ahorita. Si tú eres el pilar de tu familia, de tu casa, si tú eres él o la fuerte, si tú eres la persona que aguanta y la que resuelve, tienes un límite. No va a ser así siempre. Tampoco puedes estar aguantando emociones desgastantes. O si estás en una relación tóxica y tú crees que puedes con eso, y por la familia o por los hijos o por el dinero o por lo que tú quieras, tienes un límite. Yo creo que eso es lo más importante. Lo voy a poner como introducción general porque hay muchas circunstancias en las que se puede dar la fatiga o el agotamiento emocional. El agotamiento emocional es un estado, es un estado y en algún tiempo en los ochentas, dos investigadores que, bueno, ahora son muy reconocidos porque elaboraron una evaluación, un test de evaluación para saber si la persona estaba padeciendo el burnout, que en aquel tiempo se canalizó a las personas trabajadoras. El burnout es un estudio muy parecido a todo esto lo que vamos a ver ahora, pero es un estudio dirigido a las personas que están quemadas por el estrés o que están muy cansados por el estrés. Incluso aquellos workaholic que aunque disfrutan mucho el trabajo, también pueden pasar por esta circunstancia. Estos dos investigadores, que son el psiquiatra Herbert Freud, se los voy a decir despacito porque está bastante largo. Freudenberger, él y una psicóloga social de Estados Unidos en la costa oeste, Cristina Maslach. De hecho, el instrumento de evaluación del burnout se llama Maslach, se lleva el nombre de esta psicóloga. Ellos se dieron cuenta que, bueno, existía mucho desgaste profesional y que algo estaba sucediendo con los empleados, ya no rendían igual, aunque les gustara, incluso muchos se enfermaban o podía hasta haber un declive, ¿no? O mucho ausentismo o, pues muchísimas situaciones que se dan dentro del estudio del campo laboral. Ellos vieron que había cansancio, que las personas estaban sin energía y se dieron cuenta que había algunos síntomas, ¿no? Entre ellos la despersonalización, y yo creo que ustedes aquí se van a dar cuenta de que si le sucedió a alguno de sus jefes, porque este estar quemado, este agotamiento emocional cuando se refleja en el trabajo es muy claro y muy obvio y tú te das cuenta que tu jefe ha cambiado
O sea, tú te das cuenta que tu jefe se ha deshumanizado. A veces te contratan en una empresa, empiezas a trabajar con algunas personas como socios y estas personas son cálidas, son cercanas, llevan una buena relación y de repente alguno o algunos de ellos empiezan a hacerse, a cambiar, empiezan a tomar situaciones que deberían de ser muy humanas o que antes las tomaban muy humanas y que ahora ya no. A eso se le llama despersonalización. Elsa González, buenas noches, bienvenida. Y se dieron cuenta que estas personas que estaban bajo este cansancio emocional en el trabajo eran muy crueles, como que no se ponían en los zapatos de los demás, no eran empáticos, no tenían este sentido pues de humanidad, de que pues, los demás también necesitan descansar y llegaban a un punto en el que se despersonalizaban, como si no fueran personas. Dice Berardo Pérez, casi siempre es un denominador de los emergencistas y se ve el dolor como algo casi natural. Sí, sí sucede eso. Y de hecho, los primeros estudios del burnout se llegaron a hacer en los hospitales. Se llegaron a hacer con estas personas y que ya se hacen insensibles. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera, teníamos que ver algunas operaciones, entre ellas una cesárea. Entonces fuimos varias veces a quirófanos a ver cesáreas y yo veía a algunas personas que estaban como ya cansadas, ¿no? No es lo mismo en el sector salud, de salud pública, como en el privado. Cuando hay mucha carga de trabajo, cuando hay premura, cuando las cosas tienen que salir y hay una camilla y hay otra, y es más, hay personas hasta sin camilla. Los encargados, los trabajadores de esos lugares empiezan a despersonalizarse y hacerse muy irritables. Pues yo creo que ustedes ya lo saben. Yo creo que ustedes lo han visto. Las personas están muy irritables. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, pues así es como empiezan a hacer este estudio de la fatiga emocional. Feli, bienvenido. Feli Olalde, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo conozco a Feli desde hace 30 años. Qué bonito darle seguimiento a estas personas que conoces desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces decíamos que esto se presenta mucho en el área del trabajo, pero lo que la persona estaba proponiendo de tema de conversación no era de la zona de trabajo. Ella decía, es que siento pesadez, es cuando va pasando el tiempo y ya no me dan ganas y no estoy cansada físicamente, no he hecho mucho en casa y ya no me dan ganas de nada, no sé, no tengo motivación. Y aquí está la palabra mágica, motivación, porque este estado, que es un estado físico y también es un estado emocional. O sea, no nada más es, me cansé, me duelen las piernas de tanto caminar, no, es un estado físico completo, que las personas empiezan a sentirse cansadas, que afecta el cuerpo y que afecta el estado de ánimo. A ver, espérenme tantito porque vamos a poner aquí que no nos molesten para no estar escuchando las notificaciones. Yo tengo muchas notificaciones. Todo el tiempo me están llegando notificaciones en WhatsApp porque mi teléfono personal es mi mismo teléfono de consultorio. Yo no divido nada. Quiero tener todo ahí porque no me desconecto. Bueno, si me duermo, sí. Pero no me desconecto y las personas si necesitan estar hablando conmigo les estoy contestando. Pero ahorita estoy con ustedes. Entonces, esta sensación de pesadez, esa sensación que hablaba la persona, de no poder salir adelante, de no poder realizar su día a día, tiene que ver con este cansancio, tiene que ver con este desgaste que se tiene, no nada más laboral, sino con este desgaste, sobre todo, decíamos en un principio, de la nueva anormalidad, ¿no? Estas circunstancias externas de desinformación o de sobreinformación, bueno, yo lo que he hecho es que yo no quiero ya estar escuchando noticias, nada, y aunque no quiero escucharlas, como quiera me llega el uno noticias. Y lo veo y no lo quiero ver, mejor no. Pero ves el primer renglón y ya te imaginaste algo. Además, no solo eso, sino que las redes sociales están plagadas de información de todo tipo, de todo tipo. Eso hace también que venga una fatiga mental. Al principio todos queríamos saber, al principio, ¿y qué pasó? ¿Y cómo van las cosas? ¿Y qué va a suceder ahora? Y después llega una fatiga pandémica, una fatiga emocional, porque
además tenemos cambios importantes. O sea, ha cambiado todo. Las cosas no son como antes. Yo platicaba con un paciente por la mañana y le decía, finalmente, pues nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Pero la costumbre no siempre es cómoda, la costumbre no siempre te ayuda tampoco, la costumbre no es siempre positiva. Muchas personas pueden acostumbrarse a una mala relación y como me decía una persona en la casa de la mujer, pero aguanté. Pues sí, pero ¿a costa de qué? O sea, quizá aguantaste a costa de tu colon porque tienes colitis, o a costa de tu corazón porque tienes alguna enfermedad cardíaca. O no, no se trata de eso. O sea, se trata de que cuides tu equipo lo mejor posible, de que cuides tu equipo y tu salud mental lo mejor posible, porque eso es lo que te va a traer buenos resultados en la vida. Si no, ¿cómo te sientes? Infeliz. O sea, no hay que buscarle muchas palabras, no hay que buscar muchos conceptos. Simplemente pues, te vas a sentir infeliz. Toda esta carga, toda esta fatiga pandémica que sentimos ahora como consecuencia del COVID, tiene ciertas señales. Vamos primero con la fatiga pandémica, ¿sí? que nos ha traído muchos cambios y bueno, también tiene que ver con tanto sedentarismo. Yo recuerdo al principio de la pandemia, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero bueno, platicando con muchos de mis pacientes y mi experiencia personal, era cómodo al principio el home office. Era cómodo el que, ay, qué gusto. Mira, desayuné y me pasé, en mi caso, me pasé al consultorio, me decían otros, al menos desayuné con mis hijos y ya me puse a trabajar en la computadora, que a veces empezaron a trabajar en el comedor, ¿no? Ahí porque, y ya corrían los niños y porque también estaban en sus clases en línea y todo ese cambio en un principio fue como, bueno, vamos haciendo una pausa, había mucha ansiedad, había mucha angustia en el medio y eso provocaba que no tuviéramos paciencia. Yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Que no tuviéramos paciencia, que empezáramos a perder la tolerancia con los hijos, ¿no? Sobre todo si eran varios y estaban pequeños, que empezáramos a perder la tolerancia. Recuerdo que un paciente me dijo, en plena pandemia, mi trabajo no es esencial, pero yo me salgo porque no puedo estar ahí con las niñas. No puedo estar ahí, con las niñas chiquitas. Entonces me salgo. Pues sí, pero pues como quiera la mamá se queda con todo el trabajo. No había niñeras, no había, en un principio no. Después, bueno, pues también a veces se ausentaban porque se enfermaban. Todo esto viene a provocar algunos síntomas. Les decía, perdimos la paciencia, había como mucha sensibilidad en el ambiente, había como mucha nostalgia, ¿no? De pues lo que fue y cuándo regresaremos. Y me acuerdo que el primer semáforo amarillo fue como de mucha euforia, listo, ya salimos. A partir de ahí ya no se volvió a cerrar todo como en un principio, pero no hubo un cambio favorable, ¿no? Nada cambió. Ese sedentarismo de todas las personas que aún si seguimos en home office, porque muchas seguimos así, es lo que empieza a provocar esa fatiga mental por la monotonía, porque los cuerpos ya no se mueven, uno salía, uno caminaba, uno se estacionaba en un lugar, las personas que salían a estudiar o que salían en rutas, ¿no? Salían a tomar un camión, se subían, bajaban escaleras, y después ya no fue así, ¿no? Empezamos a ralentizarnos. De hecho, nuestro cuerpo pierde habilidades aunque siempre hagas lo mismo. Si no ganas habilidad por el ejercicio físico, pierde habilidades incluso de lo que haces diariamente. Por eso es tan importante el ejercicio y el deporte. Vamos a hacer una diferencia entre el ejercicio y el deporte, porque el ejercicio va a ser aquella actividad física que haces en un gimnasio, que sales a correr, a trotar, que haces en casa, una serie de movimientos estructurados. Pero el deporte, por lo regular, es en equipos, ¿no? Aquellas personas que practican natación y que compiten. Lanzamiento de bala, atletismo, eh, natación, bueno, todo lo que es en conjunto, que además, pues lo que era en equipos no se permitía tanto en aquel momento, ¿no? Como básquetbol, voleibol. La natación sí, por todo el cloro que tiene la alberca. La natación sí podían continuar.
Pero ¿qué nos llevó todo esto? Todo esto nos llevó a sentir angustia y en muchas circunstancias en las que ya no se podía más porque aviéntale esta sobrecarga, la relación tóxica, las dificultades económicas, las decepciones laborales, porque yo me acuerdo que en algunas circunstancias de mis pacientes estaban en el trabajo, wow, que les encantaba, pero sucede este fenómeno de la despersonalización por el estrés que también estaba sufriendo el jefe y empezaron a llevarse más mal con el jefe y empezaron a tener conflictos laborales y todo esto se refleja en el estado de ánimo. ¿Y cuál es el resultado? Saludos Jerry Gómez. ¿Cuál es el resultado? Ataques de pánico, crisis de ansiedad, bipolaridades, trastorno obsesivo compulsivo. Todo lo que tiene que ver con el espectro de las neurosis, en lo que refiere a la ansiedad. Empezaron a brotar por todas partes. Y cuando se calmó, o quizá todavía no brotaba esta parte de la ansiedad, entonces empezó el cansancio físico y como me decía la persona que propuso el tema, la pesadez. El no tener ánimo, el sentirse desmotivado, el no tener ganas de hacer nada, el sentirse decaído, ¿no? Incluso sin sentido. Esto es muy peligroso sentirse vacío y que no darle sentido a la vida. El sentido de vida es tan importante como la vida misma. Las personas que están desesperanzadas son las que piensan en el suicidio. Y bueno, si bien es cierto que todos podemos tener ideas suicidas, no todos las llevamos a cabo ni pensamos cómo hacerlo. Si alguna persona que está cerca de ti, que está deprimida y que te ha mencionado que tiene ideas suicidas, no te hagas el tonto o tonta porque no puedes manejarlo. No te hagas el distraído, la distraída, no te hagas como que la Virgen te habla. Ponle atención. Yo creo que aquí la clave principal es que le preguntes, ¿has pensado cómo? Y si la persona te dice que ya lo pensó, urge atención psicológica porque esta persona no ha podido manejar todos sus nudos internos y es necesario, es prioritario que empiece a trabajarlo. Pero si alguien te dice, ay no, pues ya que Diosito me lleve, ok, estamos dentro de la normalidad porque por lo regular cuando las personas tienen ideas de suicidio o de muerte, piden que Dios las lleve. Mejor así porque, bueno, ya sé que lo demás está bastante complicado. Si alguien te responde que sí ya lo pensó y cómo lo haría, yo recuerdo en alguna ocasión que atendía a un paciente que estaba en un extremo bastante complicado de ideas suicidas y le pregunté si lo había pensado y bueno, me dijo todo. Me dijo cómo, a qué hora, me dijo que iba a ir a escalar y bueno, no les doy ideas, pero que iba a ir a escalar y me dijo cómo, a él le gustaba mucho este deporte, qué iba a hacer, todo lo dijo. O sea, de verdad tenía un plan establecido y teníamos que trabajar en eso porque tanto su falta de recursos emocionales como su desesperanza, como sus ideas, todos estaban en perfecta sintonía para que perdiera la vida. Entonces, bueno, pues es muy importante eso, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del suicidio porque a la gente le da mucho miedo hablar de esto o se sienten mal o se inhiben, ¿no? Ya no hablan nada. Yo me acuerdo en Radio 11, ¿qué será? Como en el 2018, hace 4 años, ¡ay, qué rápido! En el 2018 nos acompañaba una persona que era especialista en suicidios y que había trabajado en la morgue. Él guardaba una carta que le había escrito un adolescente que se suicidó, entonces él la guardaba. Y al principio cuando hablaba acerca de estos temas, o sea, como que se ponía, había mucha tensión en cabina y se ponían también los radioescuchas un poco alterados. A veces compartían su experiencia y en otras ocasiones preguntaban por qué es un tema tan delicado, pero que va tan amarrado a la depresión, a la ansiedad, al decaimiento, a la fatiga mental y emocional cuando te quedas sin sentido de vida. Así de importante lo es. Dar sentido a tu vida también puede ser de cosas pequeñas.
dar sentido a tu vida no nada más es de cosas grandes. A veces se pierde el sentido de vida en una etapa así post-pandémica o incluso todavía pandémica, que las personas no pueden ver el final de sus metas. Yo creo que esta parte es bastante delicada. No pueden ver cómo va a terminar su meta o si acaso la van a alcanzar. Eso hace que las personas caigan en desesperanza. Pero entonces no vamos a trabajar la meta. Entonces vamos a trabajar los avances. Entonces vamos a trabajar en qué estamos, a dónde queremos llegar. No ver hasta el final de, bueno, cuál va a ser la meta. Me comentaba una persona, en 10 años que se acabe la pandemia, pues sí, quizá en 10 y quizá no. Quizá no. Estar viendo al futuro constantemente y pensando lo que va a suceder más adelante, lo único que trae es ansiedad. Vamos a cuidarnos mucho acerca de esta parte de la ansiedad, esta parte de despertarla o de magnificarla, de hacerla muy grande. Muy bien, ¿qué puede causar además de todo esto que hemos hablado? Porque nos hemos centrado mucho en la pandemia, que es el momento en el que estamos viviendo, pero hay otras causas también. ¿Qué puede ser? Pues que estés viviendo una crisis o que hayas vivido una crisis hace poco tiempo. Eso también puede dejarte completamente agotado emocional y físicamente. De hecho, el agotamiento emocional se caracteriza porque no nada más es estoy cansada de esto, ya no quiero saber del estrés, estoy intolerante al estrés. No, porque además el estrés está allá afuera. No podemos escaparnos del estrés. El estrés está cuando vas a contratiempo, ya se hizo tarde. El estrés está en el tráfico. El estrés está cuando traes un suéter muy grueso, te da mucho calor y estás a pleno rayo de sol en un automóvil y te empiezas a estresar. Ahí está el estrés. Está afuera, pero trae consecuencias internas y no puedes escapar del estrés, pero sí puedes aprender a manejarlo. Sí puedes aprender a manejarlo. Algunas personas tienen defensas ya biológicas, heredadas, maravillosas, que saben qué hacer, pero algunas personas no. Algunas personas no lo tienen. Y además, fíjense, esto es como un comentario al margen, pero yo no sé qué decir, ni qué es lo que me causa cuando una persona dice, yo me conozco muy bien. Y entonces yo le pregunto, qué bien, ¿has asistido a terapia? ¿Te gusta leer o al menos escuchar podcast? No me gusta nada de eso, pero ya me conozco. Es que no te puedes conocer si no sabes los parámetros que te rigen. No, si no sabes, por ejemplo, ¿por qué llegué a este recuerdo? Las ideas que se hilan. ¿Por qué llegué a este pensamiento? Porque hay un test específico que mide el estrés y en el que te puedes dar cuenta si tú tienes defensas contra el estrés biológicas o no las tienes y tienes que aprenderlas y entonces las aprendemos en consultorio. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber si tienes defensas contra el estrés o no? ¿Cómo vas a conocerte? Estas herramientas están ahí porque son estudios científicos, porque personas que se han dedicado completamente a saber, a investigar, a aplicar, a darle validez, lo han hecho para que tú te conozcas. Ahí están las herramientas. Pues solamente falta que las conozcas. Y para conocerte a ti, a veces ni siquiera te conoce a ti y crees que ya conoce a tu pareja. Y crees que ya sé lo que va a pensar. Ya sé. De hecho, eso es uno de los pensamientos distorsionados de los que hablamos cuando di el curso de pensamientos distorsionados. El decir, ya sé que te vas a enojar, pero es que pasó tal cosa. ¿Y cómo sabes que se va a enojar? ¿Es lo que tú crees? Eso está en tu mente nada más. Quizá el otro dice, no te enojaste. No, ¿por qué? Pues ni siquiera yo sé por qué no me enojé, pero no me enojé. Ya sé que te vas a poner muy contento cuando te diga tal cosa. Tú no sabes cómo va a reaccionar la otra persona. A veces ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar tú. Ni siquiera eso lo sabes. Por eso es de prioridad. Por eso es tan importante que te conozcas. Bueno, seguimos con las causas. ¿Qué otra cosa puede causar este cansancio? Pues la sobrecarga de trabajo, ¿no? Lo que veníamos hablando. Y en algunas ocasiones la sobrecarga de trabajo es porque te quedaste sin un trabajo, estás en pandemia, tienes que trabajar y te buscas dos o corres de un lado a otro. No nada más es que haya aumentado tu trabajo. Incluso las personas
Que desapareció el trabajo, obviamente. Obviamente que saldrá. ¿Qué otra cosa? Pues la falta de estímulos. Puede ser que no hayas tenido una carga de trabajo, que estés en tu trabajo de siempre, que tu trabajo, incluso esa monotonía ya le encontraste sabor. Puede ser. Pero si no tienes estímulos, no vas a estar feliz mucho tiempo. No vas a estar bien en ese trabajo mucho tiempo. Imagínate que estás en un lugar donde no tienes ningún, ay, ¿cómo se les llama? Ninguna, estos que son legales, ningunos, bueno, ahorita me acuerdo, que son como servicio médico y todas estas cosas. A ver si me recuerdan, a ver si me dicen cómo se llaman, que se me olvidó la palabra. Que no tienes ese tipo de estímulos. Imagínate que no te suben el sueldo. Imagínate que pasan años y no te suben el sueldo. ¿Cómo te vas a sentir? ¿No crees que va a llegar un momento en que te canses? ¿Que va a llegar un momento en que digas, ya no quiero estar aquí, no me gusta esto? Cuando hay rutinas pesadas y a veces tienes que eh, hacer horas extras y la rutina es bastante pesada, cuando es demasiado monótona también, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo recuerdo que esto lo vimos en Psicología del Trabajo, con una película de Charlie Chaplin que se llama, que es acerca de una fábrica, no sé si se llama La Fábrica o se llama La Línea, porque es la línea de trabajo donde están los trabajadores. Está chistosa la película, pero sí vimos lo monótono que es estar ahí trabajando, ¿no? Eso lo hicimos en un análisis de una de las materias. Aparte de que yo nunca había visto una película de Charlie Chaplin, me gustó mucho. Y aparte el análisis que hicimos, ¿no? O sea, bueno, una película, imagínense, ¿de cuándo? Cuando tu trabajo te causa mucha decepción, porque las expectativas que tenías no son iguales a lo que hay en realidad. Y yo creo que esto es en todo, y sobre todo en las relaciones, ¿no? Cuando esta parte de, creo que lo escribí en Instagram, pero esta parte de decir cuando conoces a alguien es que sentí mariposas. ¡Ey, no sientas mariposas! Siéntete seguro o siéntete segura. Las mariposas del famoso enamoramiento es ansiedad. Las personalidades ansiosas son las que las presentan y las sienten más intensamente y no es buen indicio. No, ay, es que me gusta sentir las mariposas. Estás sintiendo ansiedad, eso es lo que estás sintiendo y no es un buen indicio porque quiere decir que te causa inseguridad esa relación o esa persona. Ser fuerte durante mucho tiempo, era lo que decíamos, ¿no? Bueno, ¿qué les digo a las personas que vivieron muchos duelos en el 2020? ¿Qué les digo cuando estaba esta variable delta hospitalaria mortal y yo perdí a mi mejor amigo y muchas personas perdieron a su esposo, a su esposa, a sus padres? Eran golpes tan fuertes. Ahora, mantenerte fuerte porque perdiste un amigo, perdiste a un ser querido, perdiste a alguien de tu trabajo. El ser fuerte tanto tiempo te lleva a un agotamiento. Te lleva a un agotamiento emocional. Súmale el duelo. O sea, algunos de mis pacientes perdieron muy seguidito a varios seres queridos, ¿no? Con diferencia de meses. Qué fuerte, qué complicado. Y seguir en el mismo caldo de cultivo que sigue siendo la fecha de la pandemia. Entonces, bueno, ser fuerte demasiado tiempo y yo aguanto y yo aguanto y yo puedo. Respira un poco, saca un poco ese aire, relájate un poco, porque tal vez no es por la pandemia, pero hay mucho trastorno psicológico, hay mucha circunstancia complicada y enfermedades también. Trata de, ahorita vamos a ver de qué, ahorita vamos a ver de qué, pero trata de poner atención a tu salud. Ok, ¿cómo se empieza a presentar? Si tú dices, bueno, yo ya estoy dándome cuenta de que hay fatiga, ya la estoy percibiendo. Primero, disminución del interés y entusiasmo de lo que antes te gustaba y que disfrutabas y ahora lo ves como una obligación. ¿Mm? Incluso el ser ama de casa, en muchas ocasiones les gusta a las personas, o amo de casa, les gusta a las personas y sienten
cierto estímulo, ¿no? O sea, les trae satisfacción, pero llega un momento en que pueden estar tan cansados o tan cansadas que ya no lo sienten como una satisfacción, que ya lo sienten como una obligación desagradable. Punto número 2, tener mucho cansancio físico aún cuando te acabes de levantar. O sea, te acabas de levantar y solamente las personas con fibromialgia, qué difícil, ¿eh? En alguna ocasión también en radio entrevistamos a una persona con fibromialgia y nos decía, es que me duele todo, es que no me puedo mover, pero los demás no me creen porque me ven bien. Y bueno, si me peino o si me maquillo, pues no me veo tan mal, no me veo enferma, pero me duele todo, no puedo dar el paso. Ok, algo parecido sucede con el agotamiento. Despiertas y te levantas y ya te levantas cansado, aunque hayas dormido 8 horas, o 9, o 7. Algunas personas descansan con 7. Yo descanso con 6. Pero se levantan, abren los ojos y están cansados. Esa es otra de las señales de cómo se presenta. Olvidos, que se te olvida todo, que no pusiste atención. Oye, antes no se me olvidaba y ahora sí. La dificultad para el día a día se te hace largo, se te hace difícil, se te hace pesado. El no poder dormir bien, no nada más el insomnio, no, sino despertar, levantarte, despertar otra vez, darte vuelta, ver la hora, pasó una hora, te despiertas 2 o 3 veces en la madrugada o te duermes porque estás muy cansado o cansada, te duermes y luego pasan 2 o 3 horas, despiertas y ahí es donde viene el insomnio. Es no dormir bien. No nada más el insomnio de que no me puedo dormir cuando me acuesto, sino la interrupción del sueño o despertar demasiado temprano. A mí me pasó eso. Cuando estábamos al inicio de la pandemia, yo me dormía tarde porque siempre he dormido tarde, es parte de mi biorritmo, pero despertaba temprano. Entonces dormía tarde, dormía unas cuantas horas y despertaba temprano. Sí, me sentía cansada, no me sentía bien. Yo empecé a experimentar una sensación de estudiar, estudiar, investigar, leer, estudiar. En todo momento estaba pensando que iba a estudiar, que iba... Y tal vez esto fue parte de esa defensa, eso ya fue bajando, pero sí estaba como muy metida en todo esto. El punto número 7, no tolerancia al estrés. Ya no lo toleras, ¿no? De hecho, ni siquiera no, yo no voy a trabajar, yo no voy a hacer esto. Yo no voy, ni siquiera lo que es tuyo, ¿no? Personas que por la baja tolerancia al estrés se deprimen y no se bañan cuando son hábitos positivos y tal vez te gustaba salir a trotar, tal vez te gustaba y lo dejaste de hacer, ¿no? Todos esos hábitos positivos que habías ido alimentando y formando durante años o tiempo, de repente se te cae todo. Vacío, decíamos lo peligroso que es el vacío, sin sentido de vida. Bueno, el sentido de vida te lo puede dar una mascota, ¿no? O sea, yo tengo que estar bien porque tengo que cuidar a mi mascota, si no, ¿qué va a pasar con mi mascota? Ese es el sentido de vida, algo que te da un motivo para estar aquí. Desmotivación, pero sin ilusión, que no te ilusiona nada, que no te interesa nada. La niebla mental. Esto quiere decir que gracias a la saturación de pensamientos negativos, solo ves lo negativo. Solamente puedes ver las cosas negativas, aunque haya pasado cosas positivas en el día a día. Negación a lidiar con la gente, ¿no? Las personas presentaron mucho el síndrome de la cabaña, de no querer salir cuando ya era semáforo amarillo y podían salir, o incluso si no estuviéramos en pandemia, esto se ha presentado también en cualquier estilo de vida y las personas se encierran, ¿no? No quieren lidiar con personas, no quieren socializar. Y en el último de los puntos, enfermedad. Enfermedad. Imaginemos que existen algunas emociones ahí de resentimiento porque estás en una relación tóxica, no ves la manera de salir, pero te lo recriminas diariamente o te dices que qué haces ahí o te das explicaciones absurdas de por qué estás ahí. Eso es demasiado cansado y estás guardando también enojo, ira, rabia y odios. Las guardas porque si lo sacas hay muchísimo problema y que te espera un cáncer. Ahí te espera un cáncer porque tiene que ver con emociones muy fuertes de odio, de resentimiento y de dolor guardadas. Aguas. Y bueno, ¿para qué voy tan lejos? Si puedes presentar colitis, gastritis, reflujo, estreñimiento, todos esos son síntomas. Acuérdate que tenemos un nido neuronal en el aparato digestivo. Y por eso es que hay
Interacción, pues si no, ¿cómo trabaja el estómago? O sea, tenemos, ¿cómo se hace la digestión? Tenemos esa conexión y las emociones que se reprimen se tienen que guardar en algún lado. Y ahí van. ¿Y ahora qué hacer? Las personas que se sienten sobrepasadas ya ni siquiera tienen esta parte del disfrute del ocio. Así hasta por el manejo de estrés, hasta las vacaciones tienen que planearse. Si no, pues ya no vas a los lugares que tenías que desplazarte, se te pasan los horarios, no comiste a tu tiempo, estás de malas. Por eso, o sea, hasta el ocio tiene que planearse, pero ya no lo planeas porque pues ya no te interesa, ¿no? Estás en una situación de estrés crónico. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya vamos a terminar. ¿Qué hacer? Primero tienes que entender, o sea, porque yo sé que lo sabes, pero no entiendes cómo hacerlo, que el siguiente paso es la afrontación, es afrontar lo que te está sucediendo. ¿Cómo podemos empezar? Cómprate tu cuadernito. Yo siempre les digo, cómprense un cuadernito especial para eso. Ténganlo ahí. Este es mi cuadernito para poder salir de esta pesadez y de este desgano o de este malestar. Este va a ser mi diario emocional. ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a escribir y vas a priorizar tareas. A veces no se puede hacer todo y bueno, menos con cansancio físico y emocional, pero prioriza lo que sí tienes que hacer y lo demás, hazlo a un lado, después lo harás. Punto número 3, busca momentos para ti. 2, perdón. Busca momentos para ti, porque pues a veces no los tenemos. Pero yo no tengo tiempo, pero es que estoy en home office y luego los niños en línea, y luego la comida y luego yo no tengo momentos para mí. Si yo te dijera que los momentos para ti pueden ser 10 minutos, que tus descansos pueden ser de 10 minutos. Y ahí se amarra el punto número 3, busca horarios de descanso. Ese horario de descanso lo puedes dedicar también para ti. Si tú tienes un hobby como pintar, como escuchar música, cualquier hobby que tengas, regálate 5 o 10 minutos al día para pensar en eso. O sea, no es necesario que, ¿cómo voy a dejar de hacer mis actividades? Regálate unos minutos para pensar en tu hobby y en lo que te gusta. Y ya sea que investigues en redes sociales, que navegues en internet, que escribas, que empieces a avanzarle un poquito a tu pintura, que regálatelos. Y no va a ser 5 minutos cada hora, pero al menos 2 veces al día. Busca momentos de descanso. No puedo descansar. Y si te digo, acuéstate, menos. Bueno, pues está comprobado científicamente que si descansas 10 minutos así horizontal, acostado en tu cama, 10 minutos, vas a volver recargado a tus actividades. 10 minutos, ni siquiera tienes que, pestañita, ni siquiera tienes que echarte una siesta. 10 minutos, horizontal, 2 veces al día, te recargan. Es más, una vez. Yo lo hacía una vez. Hacía mis respiraciones, que ese es el siguiente punto. Hacía mis respiraciones y me acostaba 10 minutos, estiraba las piernas, estiraba los brazos, me daba un masaje aquí donde se acumula todo el estrés, la tensión, y veía el reloj y decía 10 minutos, 10 minutos. Ya casi, sí, está bien. Voy a respirar. Ya fueron los 10 minutos. Y ya me levantaba y empezaba a hacer lo demás. Y me ayudaba tanto. Bueno, pues este es un super tip. Utiliza complementos alimenticios si no puedes más. Si sientes que hay mucha debilidad, que tu cuerpo está muy cansado, también escucha a tu cuerpo. A veces queremos que la mente haga todo y que lo obligue. Cuando tu cuerpo no quiere, no quiere. No quiere. Entonces hay que ver qué es lo que he hecho. ¿Por qué he llegado a este punto? ¿De qué manera? ¿Cómo he conseguido tal agotamiento? Escúchalo, ponle atención, no se levanta a la hora que suena la alarma. ¿Por qué? Porque estoy muy cansada, porque necesito descansar. Si estás agotado, ¿qué se necesita? Descansar, pero de una manera estructurada. Y por último, tengo un video de las respiraciones diafragmáticas, respiración antiestrés y respiración Nadi Shodhana Pranayama, que les paso mucho a mis pacientes para que aprendan las técnicas de respiración y que se los voy a pegar aquí abajo. Y además se los voy a decir, inhalas por la nariz, el aire tiene que pasar profundamente hasta tu abdomen.
no quedarse en los pulmones. Cuando hacemos ejercicio, levantamos los brazos y respiración pulmonar. No necesitamos respiración pulmonar ahorita porque no nos estamos ejercitando. Lo que necesitamos es una respiración diafragmática para calmar la ansiedad, el cansancio, el estrés o el desánimo, o cualquier emoción profunda o intensa, como depresiones o ira. Entonces vas a respirar por la nariz, se va al abdomen, se infla el abdomen como los niños chiquitos, así que inflan su pancita. Se infla el abdomen, lo detienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo exhalas. Calmadamente, tranquilamente. No así, no, calmadamente. Este ejercicio va a fortalecer tu diafragma, que tiene un tejido muscular y que va a tener ese tono muscular para que cuando estés en una crisis respires profundamente y con la primera respiración puedas controlarte. El segundo es la respiración antiestrés, que es una respiración que, bueno, esta es diafragmática, antes de que se me pase, no subes los hombros. Decíamos que cuando hacemos ejercicio hacemos esto, pulmonar. Bueno, pues con esta técnica de respiración diafragmática no vas a subir los hombros, los vas a mantener ahí. Vas a respirar por la nariz. Vas a llenar de oxígeno tu abdomen. Vas a contar hasta 4 y vas a exhalar suavemente como en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calmadamente. Cuando hagas esto, seguimos con nuestra respiración antiestrés. Vas a subir los hombros y vas a tocar las orejas con tus hombros. Los vas a subir. Vas a inhalar y las vas a tocar. Y luego vas a respirar, exhalar, dejando caer tus hombros. Inhalas, exhalas. Eso va a hacer que todos tus músculos aquí, donde está la tensión, si tienes mucha tensión, ayúdate con un masajito, ayúdate con una cremita suavecito. Cuando te dicen, es que tienes bolas, es la tensión. No es que sean bolas, es que el tejido se contractura. Entonces vas a suavemente darte ese masaje. Y la siguiente es la respiración alternada o la Nadi Shodhana Pranayama, que se puede hacer con esta señal. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. O puedes hacerlo, inhalas, exhalas. Me rasguñó mi gato. Inhalas, exhalas. ¿Ok? Respiración alternada. Inhalas de un lado y exhalas de otro lado. Y esto te va a traer bastante calma. Controla tu ritmo cardíaco, controla todos los síntomas de la ansiedad. Porque si los dejas, te vas a ir derechito al ataque pánico. Y ahí sí, de verdad que las personas le sufren mucho. Muy bien, bueno, pues esto es lo que podemos hacer para confrontar el cansancio, el agotamiento emocional. Eso es lo que podemos hacer, pero también, en primer lugar, es reconocerlo. Reconocer, porque si no, ¿cómo vas a hacer? Reconocer qué está sucediendo. Muchísimas gracias. Gracias por sugerirme el tema. De verdad que a mí me gusta mucho hablar de temas diferentes, porque también a mí me obliga a refrescarme, a mí también me obliga a saber, en muchas ocasiones, pues ya las conozco, el burnout lo manejo mucho porque lo aprendí en psicología del trabajo, pero hay más cosas que investigar y además eso te da la mano para investigar otras cosas. Muchísimas gracias y si se sienten cansados, cuestiónense, ¿me está sucediendo esto? Chequen lo que mencionamos acerca de las señales. ¿Me está pasando esto? ¿Me siento de esta manera? ¿Cómo se está presentando en mí? Y empieza a hacer algo porque todo lo que les dije es fácil de hacer en casa. Fernanda Vite, ella fue la persona que propuso este tema. Con mucho gusto, me está diciendo que gracias. Con mucho gusto. Ville, hola, saludos. Muchas gracias y los espero el próximo miércoles a las 9:30. Vamos a hablar de un tema bien padre, de un tema que a mí me gusta mucho y que les recomendé. Tiempos modernos. Gracias, Everardo Pérez Sánchez. Tiempos modernos es la película de Charlie Chaplin que les digo donde se nota el cansancio del trabajo, el cansancio del burnout, de hacer una rutina monótona. Si pueden verla, es una película que dura muy poquito tiempo, que es cine mudo
y que seguramente está en YouTube, Tiempos Modernos, véanla para que se den una idea. Y además para que vean a Charlie Chaplin. El siguiente tema de la próxima semana es, vamos a hablar acerca del amor líquido, de este libro que nos habla acerca de la fragilidad de los vínculos de hoy, ¿no? De cambia, 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 relación cambia, next, el que sigue, de esa fragilidad, de por qué las relaciones han llegado a este punto y sobre todo qué podemos hacer. Muchísimas gracias, yo soy Erendira Gámez, soy psicóloga, me dio un gran gusto estar aquí con ustedes. Los saludo, les mando un abrazo. Gracias.